No, bienvenidos de nuevo a unas píldoras que tenemos sobre gestión emocional y siempre de uno de nuestras expertas en mindfulness y gestión emocional, Rocío Viseiro. Buenos días, Rocío, muchas gracias. Buenos días, Juan Carlos. Este tema en concreto me encanta porque lo hemos sufrido todos, yo el primero, y quien diga que no, miente seguro, y es el tema del síndrome del impostor, en este caso en la alta dirección. Eh, El síndrome del impostor, para poner en contexto un poco a la audiencia. Pues bien, el síndrome del impostor es una sensación persistente, no puntual, sino que nos puede acompañar de que el éxito que tenemos o al lugar donde hemos llegado se debe o bien a suerte o a que hemos estado en el momento adecuado, en el sitio adecuado, pero que no está relacionado con nuestras competencias, con nuestra valía profesional y con nuestra, bueno, pues con nuestro desarrollo y con el trabajo que hemos realizado. Entonces, como una desvalorización de la persona, como bien has dicho, le pasa absolutamente a casi todo el mundo, en algún momento ha sufrido el síndrome del impostor y precisamente en los CEOs y en las personas que están en dirección, incluso puede ser más acusado, ¿eh? ¿Por qué no se habla de ello? Por qué se aprecia como una debilidad? Bueno, es porque cuando estamos hablando de dirección y de CEO, pues hay que mostrar ese dominio, ¿no? Esa confianza en que lo tenemos todo bajo control. Y entonces, claro, el hablar abiertamente de que nos sentimos inseguros o que tenemos ese síndrome no es algo fácil. De hecho, suele dar muchos problemas por eso, porque las personas como no lo comparten, pues piensan que solo les pasa a ellos y luego tienen consecuencias, claro. Ahí quería entrar. ¿Qué consecuencias son las más habituales de sufrir esto? O qué hace una persona que siente que padece ese síndrome? Pues mira, muchas veces cuando los CEOs, la dirección tiene el síndrome del impostor, lo primero que se acusa es que se centraliza todo mucho, que todo está como muy intentando estar todo muy bajo control, ¿vale? Para que nada cree inseguridad. También suele ocurrir que hay pérdida de talento. ¿Y esto por qué pasa? Porque como tenemos inseguridad en nosotros mismos, pues cuando hay alguien que vemos en la empresa que sabe o que tiene muchas competencias o que es una persona brillante, lejos de aprovechar eso en beneficio de la empresa, lo que nos crea es mayor inseguridad y entonces hay ahí un rechazo. Ujú. Esto es cuando, por ejemplo, todos conocemos a lo mejor algún CEO que piensa que lo sabe todo, ¿vale? Y entonces cuando hay alguien que despunta, pues tiene muchos conflictos y al final esa persona se va, ¿vale? No encuentra espacio para desarrollarse en la empresa y se va. En realidad eso es síndrome del impostor e inseguridad, ¿vale? Esto es muy curioso porque si ves algunas entrevistas de grandes CEOs que todos conocemos, siempre le dicen, yo me intento rodear de personas que sepan mi exterior. Cuando estamos hablando de que mucha gente hace lo contrario, ¿no? Es que lo inteligente es tener en tu empresa gente más capaz que tú. Claro. Más capaz, porque eso va a potenciar el trabajo que tú estés haciendo, los productos, los servicios, lo va a potenciar muchísimo más. Pero hay que tener mucha seguridad en uno mismo, es que parece que es al contrario, pero hay que tener mucha seguridad en uno mismo para aceptar que uno no lo sabe todo. Es que, oye, es imposible ser experto en finanzas y al mismo tiempo ser experto en marketing y al mismo tiempo ser experto en recursos humanos. Entonces, la lógica que lleva a eso. Sin embargo, no siempre se hace. Eso es. Para mí, yo trabajo mucho con cosas visuales, a mí me ayuda y hay muchas personas que también les pasa, es que para mí el CEO es
el que indica hacia dónde ir, ¿no? Ujú, El que tiene la visión de a dónde va la empresa. Pero el equipo del que tú te rodeas a lo mejor te puede dar otras ideas de cómo llegar a donde tú quieres ir. Y pueden ser más eficaz, más productivo, más rentable, esas otras formas de trabajar que las que tú sabes. Lo importante es que el CEO, que es, o la persona que está en dirección, que es el que dirige, sabe hacia dónde vamos. ujú, Pero luego, cuanto más talento haya dentro de la empresa, pues muchísimo más lejos se llegará, claro. claro. ¿Cómo te gestionas tú emocionalmente? Porque es verdad que muchas veces al sentir este síndrome, los éxitos los atribuimos a factores externos o a la suerte y los fracasos sí sí los interiorizas más, ¿no? Y no tiene por qué ser cierto esto. Claro, eso es como cuando trabajo, que me dicen, es que tú eres muy positiva y es que yo soy muy negativo. Digo, mira, aquí no es ni positivo ni negativo. Quiero decir, una cosa puede salir mal y tiene las mismas probabilidades a lo mejor de que salga bien, ¿vale? Entonces, hay que intentar de ir a un equilibrio. Pues esto es lo mismo. Si no es cuestión de que cada vez que salga algo mal, sea siempre responsabilidad de la persona, ¿vale? Habrá Ujú, veces que sí y habrá veces que no. Pero cuando algo salga bien, tampoco puede ser que sea siempre la suerte. claro, También tú habrás tenido algo que ver. claro. Entonces, el intentar ser objetivo con tanto con los logros como con los errores, con las dos cosas. Ser objetivo, ver qué parte tengo que asumir yo como CEO en el error para aprender y que no vuelva a ocurrir, y lo asumo, pero en los logros también reconocerlo, qué parte ha influido de lo que yo he hecho para que esto haya salido tan bien, Ujú, para potenciarlo. ujú, ¿Vale? Entonces, lo primero que yo le diría a alguna persona que nos esté escuchando y en algún momento haya sentido ese síndrome del impostor de estoy aquí de casualidad, pero no sé cómo estoy yo haciendo esto, lo primero es normalizarlo ujú. porque se habla de un 70%. En algún momento a casi todas las personas nos da este síndrome, ¿vale? Al CEO incluso más, porque como siempre está con cosas nuevas y siempre va subiendo, pues nunca llega un momento en que lo tenga todo bajo control. Si no saca una línea nueva de productos, tiene que ampliar plantilla, tiene que abrir mercado, es decir, siempre está haciendo cosas nuevas. Es una montaña rusa, te lo decía en el sentido de cómo se convive con ellos. Te ponía el ejemplo antes fuera de cámara mío, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor llevo muchos años trabajando con empresas de hasta cierta facturación y de repente viene una gran empresa que me pide un trabajo que a lo mejor es exactamente el mismo, pero te impresiona que pasas a lo mejor de 4 millones a 10 millones de facturación. Y inconscientemente piensas, ¿estaré a la altura de esta gente, o de este nuevo cliente, o de lo que sea? Entonces, al final tienes que aprender a convivir con ello continuamente porque siempre va a haber retos nuevos. Claro, pero tú mismo lo has dicho, porque ya hay un salto, ¿no? Hay un salto cuantitativo. Pero a lo mejor al Juan Carlos de hace 10 años, la empresa de 4 millones era un reto Ujú. Claro, claro. y lo asumió y lo superó, pues entonces hay que ir viendo que a medida que vamos aumentando nuestra facturación o va subiendo nuestra empresa, pues entonces los retos van a ser constantes. Hay una metáfora que se habla de que cuando el pájaro, para mí me ayuda, cuando el pájaro está en la rama, ¿vale? Y está sujeto, está tranquilo, ¿vale? No está tranquilo por las ramas, Claro. está tranquilo por sus alas, Porque está de ¿vale? moda, claro, claro. Porque sabe volar. Pues eso es lo mismo.
nosotros como profesionales, pues a mí la primera vez que me pidieron mi servicio para trabajar formación en temas de gestión emocional y bienestar en una empresa que tiene 2.000 personas de plantilla en el parque tecnológico, ¿vale? Pues indudablemente eso es un reto muy importante. De hecho, eso fue una colaboración con un centro de formación que era un cliente muy importante suyo. No me conocían, no habían trabajado conmigo y me dijeron, Rocío, creemos que das el perfil, pero para nosotros es una apuesta, porque te estamos enviando a uno de nuestros clientes, un cliente importante. Y claro, para mí fue un reto, ¿vale? Un reto muy importante. Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre los retos van a ir subiendo. claro. Entonces, Y tenemos que tener la confianza en esas alas, en esas capacidades y competencias que tenemos. claro. Esto lleva a veces también, porque una cosa es la formación continua, que tú y yo somos siempre, o sea, estamos siempre formándonos continuamente, y reciclarse, ¿no? Como un buen profesional, pero este síndrome del impostor a veces lleva a la ansiedad por formación, es decir, y estás continuamente a lo mejor demandando cosas para intentar no sentirse como un impostor, ¿no? ¿Hasta qué punto la formación influye o llega a ser luego un factor estresante precisamente para intentar paliar ese síndrome? Yo tengo que reconocer que yo llevo toda mi vida haciendo cursos, o sea, Ujú, dándolo y recibiéndolo, pero también porque personalmente a mí me nutre como persona. Me gusta formarme y me gusta ir ampliando conocimiento, pero sí me he dado cuenta que lo importante es que la duda no te bloquee. ujú, ¿Vale? Es decir, hay veces que decimos, me voy a hacer una formación para poder hacer esto. Y luego cuando terminas esa formación necesitas otra, porque ya ha ido cambiando la necesidad, la exigencia que tenías. claro, Entonces, para mí, yo cuando voy a coger un trabajo, siempre pienso, tengo más o menos controlado el 60-70% de lo que se me exige. Si tengo ese rango entre 60-70% de lo que se me exige, lo cojo, vale. aunque no esté al 100%. Porque, y más ten en cuenta un perfil como el mío. Yo trabajo en empresas, yo trabajo en gestión emocional aplicada a competencias profesionales, Ujú, pero yo trabajo con bancos, con call center, con seguridad, trabajo con docentes. Quiero decir, yo no soy experta en cada uno de esos sectores. claro, Cuando me viene un proyecto, yo lo cojo y ahora me preparo para ese proyecto porque el 60 al 70% de lo que se me va a pedir, yo ya lo tengo. lo controlas, claro, Ahora, cuando voy a trabajar en banco, mm, es un sector diferente y tengo que personalizar. Por eso ahí hay yo personalmente el tema de diagnóstico y preparación de la formación para mí tiene un peso fundamental, ¿vale? Entonces mi reto, mi síndrome del impostor es muy fuerte. No sería fuerte si llevara 15 años dando el mismo curso al mismo tipo de colectivo. Ahí no tendría ningún problema, claro, porque sería siempre lo mismo, lo mismo. Pero si tú te vas retando y vas aprendiendo y vas dando cada vez más, vas aprendiendo, pero también hay ahí un nivel de exigencia que es un escaloncito que hay que ir subiendo. Pero la confianza está en tus capacidades, ¿vale? Y una cosa, Juan Carlos, ahora en el tema de los servicios, con ujú, el tema de la IA, cada vez esto es más importante porque ya el conocimiento, antes tú te formabas y tenías un conocimiento que no tenía otra persona, pero correcto. ahora con la IA el conocimiento está mucho Al- más de todo. accesible a todos. Entonces es más importante ciertas competencias que tengas que no que sepas exactamente todo en concreto. Claro.
Me decías antes, o sea, ¿qué puede hacer un SEO que se reconoce esto? Me decías, normalizarlo, primero. ¿sí? ¿Qué más podemos hacer en el tema de analizar objetivamente los logros propios y los fracasos propios? Pues, No. mira, te nombraba el normalizarlo, que es Ujú, importante. Después también es muy interesante el encontrar a alguien que sirva de espejo, como estamos haciendo ahora tú y yo, porque yo te estoy contando que yo lo tengo y tú también estás compartiendo conmigo eso mismo. ujú, Entonces, eso también ayuda mucho. ¿Vale? Porque yo puedo decirte, pero Juan Carlos, si eres una persona súper profesional, cada reto lo vas superando porque lo veo desde fuera. Igual que tú me puedes decir, pero Rocío, si tú estás formando y muchas veces necesitamos ese espejo que es el que te dice, pero si esto tú ya lo has hecho, ya lo has logrado y eso es un refuerzo muy interesante. ¿Vale? También sería muy interesante, es interesante el llevar un registro de evidencia o de logros, que puede ser en papel o puede ser mental. Es la pregunta que yo te he hecho. ujú, Si tú antes has pasado de empresas con una facturación de 500.000 euros a 4 millones, ya eso es un logro. ujú. Ahora tú estás hablando de ir subiendo. Entonces eso también nos ayuda mucho en poner en perspectiva ese avance que vamos teniendo, ¿vale? Le estamos dando argumento de peso a nuestra confianza para que no se deje arrastrar por ese síndrome del impostor. Y sobre todo la cuarta que diría que para mí es la más importante, que es el no dejar que la duda te bloquee. Es decir, cuando tú y yo pues hablamos de el hacer estas colaboraciones que estamos teniendo, Sí, no lo teníamos todo perfectamente controlado. Hemos ido poniendo, ¿no? Sí. sobrellevándolo poco Ujú. a poco, ¿no? Con cada espacio, cada píldora, pues vamos mejorando, vamos puliendo. A lo mejor si hubiéramos dicho, vamos a tomar clases de cómo elaborar un podcast de forma perfecta, pues estaríamos todavía. Ordenador y sin grabar nunca. Sí, sí, totalmente. ¿Vale? Entonces, que la duda no te bloquee, que aprendamos a ir caminando, pero bueno, el síndrome del impostor está ahí, pero ya me lo manejo yo para que no me dificulte mi trabajo. Yo antes tenía ese tipo de bloqueos y desde que escuché la frase mejor hecho que perfecto, esa frase me Esa, encanta y lo aplico mucho. esa frase es estupenda. Mm, Esa frase es estupenda porque muchas veces la perfección es enemiga de lo bueno. Y por querer hacerlo perfecto, al final no se hace. ¿Vale? Entonces, la perfección tiene que ser algo que nos impulse a, ujú, que nos mueva a cada vez mejor, mañana soluciono esto, mañana aprendo de esto, pero la perfección como tal no existe, es un constructo. claro. Entonces, mejor hecho que perfecto, eso es una frase estupenda. El síndrome del impostor al final es un poco de inseguridad. ¿Por qué no nos creemos más a esa persona o a esa tercera persona que te dice, tío, pues si has conseguido esto, 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 has pasado de aquí, 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 y no lo hacemos con nosotros mismos? Mira, algunas veces ocurre que las personas ven el resultado de las cosas. Es decir, yo puedo ver el resultado de Juan Carlos que ha conseguido pues asesorar a una empresa que lleva 10 millones de facturación. Pero yo no veo el proceso a través del cual tú has llegado ahí. Para tú llegar ahí, tú te has equivocado, tú has cometido errores, has dudado muchas veces. Entonces, tú sí eres consciente de ese camino. Ujú, Y cuando se te plantea un reto, muchas veces pensamos en voy a ser capaz. El que está fuera y ve lo que eres capaz de hacer, vale. ¿vale? Te dice, pero bueno, pero no lo ves Tú, porque él ve el resultado y tú ve te- que eres capaz de hacerlo. claro, nosotros mismos nos juzgamos por el proceso y otras personas te juzgan
por los retos o por los resultados conseguidos. Eso es. Entonces, está bien que tú sepas tu proceso, porque eso es importante, te da a ti información de dónde tienes más dificultad, de qué es lo que te impulsa más, qué es lo que te mueve, dónde tienes más, ¿vale? Pero eso que no te frene a si te viene mañana una empresa de 25 millones que tú digas, bueno, con asesoramiento. Ya, muchas veces también es cuestión de buscar buenos aliados, ¿eh? Ujú. Porque hay veces que a empresas les ha pasado que se les ha parecido un proyecto muy interesante y han pensado, no sé si soy capaz, a lo mejor no eres capaz con los recursos que tienes, pero sí tienes la capacidad de llevarlo a término. Claro. Y eso, hay CEOs que sí tienen esa visión y si dicen, dame que lo estudie y mira que haciendo una alianza a lo mejor con otra empresa que tiene los recursos que me faltan, Ujú. es capaz de dar ese salto. Eso es un riesgo, pero el CEO, su función es esa, ¿no? De calibrar los riesgos. Ujú. Sí, sí, claro, y en ese modo, pues te puedes apoyar en personas que te complementen ese poquito que a ti te falte, perfectas personas o empresas, ¿no? Eso es, eso ¿Por es. qué, por qué con el éxito el síndrome se puede intensificar? Claro, se puede intensificar lo primero porque los retos cada vez son mayores. Bueno, claro, evidentemente, sí. Conforme tú vas teniendo más éxito, los retos son mayores, entonces tus dudas pueden ser mayores, Claro. ¿vale? También se puede intensificar porque a medida que tú vas subiendo y eres CEO o eres una persona que está en dirección, en liderazgo, ¿vale? Estás más solo o más sola. Sí, por cierto, de aquí invitamos a ver un píldora que grabamos sobre la soledad del deseo y así metemos una pequeña cuña Muy publicitaria. bien. Que además es muy importante, por eso una de las herramientas que yo decía era el encontrar un espejo, ¿vale? Hay muchos networking. Ahora eso yo creo que está cambiando bastante, o yo que estoy físicamente, estoy en Málaga, ¿vale? Aquí el tema de los espacios colaborativos, el tema de los networking, los eventos donde se reúnen empresarios, empresarias, cada vez se hacen más. Y eso ayuda mucho tanto al negocio como tal, como a la figura del CEO, como profesional y como persona. Claro, El tener un espacio donde poder estar tomándote un café y hablar de estas cosas, porque aquí nosotros lo estamos hablando, pero para un CEO en su día a día es muy difícil. ¿Con quién va a hablar que tiene dudas de si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal? correcto. Sí, No, un poco es la filosofía que teníamos nosotros al hacer estas píldoras, ¿no? De que hay ciertas cosas que por vergüenza, por ego o por lo que sea, pues no se comentan, salvo que tengas mucha confianza con otra persona de tu posición similar, o no de posición similar, sino con otra persona de tu entorno. Y un poco esto, la filosofía era que reflexionaran sobre este tema, ¿no? Y un poco ayudarnos entre todos, ¿no? En ese sentido. claro, esa es la idea. Mm. Me gusta mucho lo que dijiste sobre todo del tema de que no se trata de eliminar la duda, que siempre va a haber dudas, sino que esta no te bloquee y actuar, ¿no? Tener siempre acción a pesar de las dudas, ¿no? A pesar de esos miedos que pueda haber, ¿no? Claro, es muy interesante también Ah, sí, ¿y eso? el escribir, porque cuando has dicho eso, que no te bloquee la capacidad humana de imaginación es infinita, Ujú. ¿vale? Entonces también los miedos y las dudas se pueden multiplicar en la cabeza. Entonces, muchas veces cuando nos pasa esto, es interesante coger un bolígrafo y un papel en blanco y poner mm, esta sensación de que no voy a ser capaz, ¿en qué no voy a ser capaz? ¿En qué? Específicamente, en concreto. Y escribirlo, porque cuando lo escribes, lo estás delimitando. Ya no es algo muy amplio, sino que es algo concreto.
y cuando lo puedo delimitar y definir, le puedo dar una argumentación en contra. O sea, algo que me ayude a llevar esa duda, Ujú. ¿vale? Por ejemplo, yo pienso, pues me han propuesto hacer un podcast, no voy a ser capaz, ¿vale? No voy a ser capaz es una generalización, ¿vale? Claro. Lo voy a llevar a lo concreto. ¿Qué es lo que no voy a ser capaz? Pues me voy a poner nervioso cuando tenga que hablar, ¿vale? Pues puedo trabajar en eso. O no sé si voy a saber dar temas interesantes, ¿vale? Pues puedo trabajar en eso. ¿Lo ves? Pero lo voy concretando. Claro, y vas disipando, primero haces con una duda grande, sea una microduda y no se exagere, y así Claro. vas trabajando por... Oye, es una técnica súper interesante, de hecho daría yo creo que para una píldora entera. Sí, sí, esa se utiliza mucho. Si quieres la podemos ver, porque en la mente se amplifica todo mucho, se Ujú. amplifica todo. Y la escritura, de hecho, hay médicos que utilizan el término escritura terapéutica, ¿vale? Entonces, si quieres, nos la apuntamos. Sí, sí, que la verdad que esto luego conlleva, y pensando en otras cosas que hemos hablado en otras píldoras, el tema de amplificar es lo que genera estrés, ansiedad, y esto de escribir, que yo lo desconocía, con lo que te agradezco que me hayas enseñado esa técnica, que reduce ese nivel de estrés, de ansiedad y de duda. Claro. Claro, porque lo reduce a algo concreto y con lo concreto puedes trabajar. Ujú. Con lo concreto, tú eres responsable, te colocas en una posición de yo puedo hacer algo con esto. Pero cuando tú dices yo no soy capaz, ahí soy víctima, porque es que yo no soy capaz, yo no puedo hacer nada con esto. Entonces, él es lo que te bloquea, Claro. ¿vale? O sea que me alegra Sí, que te sí, sirva y sí. a las personas que nos escuchan, que espero que sí que les sirva. Sí que es verdad que lo había oído en temas de psicología, pérdida, Sí. divorcio, este tipo de cosas, sí que lo había escuchado, ¿no? A la hora de... pero no me lo había planteado en cómo diseccionar unas dudas y así trabajarlas individualmente, sí que no me lo no me lo había planteado, no lo había escuchado, o sea que imagino que técnicas como esta además habrá varias. Hay muchas. Claro, ten en cuenta que dicen que para solucionar el problema, el 60-70% de la solución está en la definición del problema. Ajá. Tienes que saber definir cuál es el problema para luego poder darle solución. Entonces, técnicas hay muchas. Yo cuando hay veces que me cuesta explicar mi trabajo porque la gestión emocional es muy amplia y influye en comunicación, en liderazgo, en ventas, en resolución de conflictos. Entonces, hay veces que me cuesta definirlo, pero luego, cuando estoy en la empresa, son herramientas concretas, son cosas concretas. Ujú. Entonces, esto sí es algo importante que me gustaría que se llevaran las personas que nos escuchan. La gestión emocional, o por lo menos como yo la trabajo y como yo la entiendo, no es algo teórico, no es algo abstracto, es algo para el día a día, para tú trabajar las emociones en la empresa y en tu liderazgo en el día a día y son cosas prácticas que Ujú. llevamos a cabo para que me salga mejor una reunión, para una conversación difícil o para el síndrome del impostor que mucha gente no habrán escuchado nunca como el síndrome del impostor, pero sí que lo habrán sufrido y habrán dicho, pues si yo cada vez que me viene un nuevo proyecto me llevo 3 días que no como porque estoy Claro. pensando en si voy a ser capaz de abordar este proyecto nuevo. Entonces, el ponerle nombre y poder trabajarlo. Por eso me encanta tenerte aquí y que hablemos de estas cosas, porque muchas de las cosas que hablamos las padecerán muchas de las personas, pero a lo mejor no saben ponerle nombre ni saben por qué se produce y con esto pues les estamos aclarando. Y lo que tú decías, otra cosa que nos va a dar un titular tremendo del 60-70% de la solución de los problemas es la definición del propio problema. Eso creo que vale oro.
Eso para mí y en mi trabajo, yo por ejemplo, cuando me dicen, "Ah, pues dame una formación de 3 horas y digo, yo necesito conocer tu empresa, necesito conocerla, porque si yo voy sin conocerla, bueno, yo es verdad que una vez que entro en el aula, hago diagnóstico, o sea, Ujú. por lo que voy viendo. Pero si puedo tener la información antes, soy muchísima más efectiva, muchísimo más, Claro, porque ya sé cuál es el problema. ¿Vale? Entonces, son aspectos que para mí en mi trabajo son fundamentales y luego lo voy viendo en diferentes empresas y suele pasar. Hay que saber cuál es el problema para poder definirlo y darle la solución a ese problema. Y además así ahorramos costes, claro, que es totalmente. importante. Es menos tiempo que se dedica al análisis, ¿no? Se me va un poquito del tema, pero ¿cómo recopilas esa información antes de tener, imagino que a través de cuestionarios, alguna entrevista, Vale, ¿no? yo te digo lo ideal, lo ideal. No siempre lo puedo hacer lo ideal, pero para mí lo ideal primero es una reunión bien presencial o bien por videollamada con dirección o con recursos humanos. Vale. ¿Vale? O bien el dueño de la empresa o la dueña o recursos humanos, ¿vale? Y ahí voy viendo. Y ya luego, si la formación es para mandos intermedios, pues se hace un cuestionario para mandos intermedios. Si es para trabajadores, por ejemplo, ahora estoy preparando un proyecto nuevo y el proyecto nuevo es para tanto para mandos intermedios como para trabajadores. Yo previamente he tenido una reunión con dirección y recursos humanos en la misma mesa sentados, porque dirección tiene una forma de ver las cosas y recursos humanos tiene otra. Y a mí Mm, me sirven las dos, mm, ¿vale? A mí me sirven las dos. Entonces yo recopilo la información y luego también con un cuestionario. Y luego, muy importante, que eso me lo da la experiencia, el llevar muchos años, una vez que estoy en la empresa, el contenido que yo llevo a trabajar se personaliza con lo que yo me encuentro en la empresa. ujú. Es decir, mi material nunca está terminado hasta que yo no lo imparto, Claro, porque así es muchísimo más incisivo, ¿vale? Es más incisivo y soluciona más problemas. Tiene el problema para mí de que muchas veces no sé explicar mi trabajo, porque sí, claro, es tan personalizado claro, que yo no tengo recetas mágicas para todo el mundo, pero sí que trabajo la gestión emocional en la empresa para cosas concretas, claro, claro. Qué bien. ¿vale? Pues me encanta el episodio de hoy. Me quedo mucho más tranquilo que el síndrome del impostor no lo he sufrido yo solo, sino que Nada. me encanta todo. Me ha encantado lo de la escritura terapéutica, Muy bien, lo de la definición del problema el problema. previa solución y la verdad que creo que ha sido una de las que más utilidad le puede encontrar a la audiencia que nos esté viendo. Así que muchísimas gracias, Rocío. Además, hemos sacado ya ideas para una siguiente píldora bastante interesante. O sea que, Rocío, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Venga, la próxima. Gracias a ti, Juan Venga, Carlos. Hasta chao. luego.